Muy bien, en esta clase vamos a charlar acerca de algunas características de la anatomía. En principio vamos a hablar de planos, cortes, cavidades y también de movimientos. ¿Qué es la planimetría? Bueno, como dice acá en el texto, es un conjunto de planos imaginarios, pero que son una referencia para dividir el cuerpo humano, y son una referencia para que nosotros podamos hablar y comunicar algo sobre el cuerpo y que nos entiendan exactamente dónde se encuentra ubicado. Por lo tanto, son zonas que facilitan el estudio anatómico. En principio, vamos a ver lo que es la posición anatómica. Esto es, cómo se debe parar el sujeto de modo de que nosotros podamos describirlo fácilmente. Bien, en bipedestación, o sea, con los dos pies en el piso, cabeza, ojos y pies mirando hacia adelante. Los miembros superiores con las palmas mirando hacia adelante, o sea, anteriormente, y los miembros inferiores con los pies mirando hacia adelante. Esto es lo que llamamos posición anatómica y es una posición básica para la descripción. Comenzamos con los planos. Podemos hablar de un plano medio que es vertical, acá lo tenemos, ¿sí? Es vertical y atraviesa longitudinalmente el cuerpo. Podemos hablar de un plano frontal, son los planos que en forma vertical son perpendiculares al plano medio, y luego de planos horizontales que son perpendiculares a los planos medio y coronal o frontal. El plano medio o plano medio sagital es un plano vertical que atraviesa longitudinalmente el cuerpo y lo divide en dos zonas iguales, una derecha y otra izquierda, una derecha y otra izquierda. ¿Sí? Recuerden que siempre describimos lo derecho en el paciente, en la persona que estudiamos, que es lo que se encuentra a nuestra izquierda de frente. ¿Sí? Bien. Luego tenemos diferentes planos, infinitos diferentes planos, que son los parasagitales o paramedios. Son cualquiera de los planos verticales que nosotros podemos trazar para dividir el cuerpo en dos zonas, pero ya serían dos zonas desiguales. Luego tenemos los planos frontales o coronales. Son cualquier plano vertical perpendicular al plano medio y que divide la zona en una región anterior o ventral y una zona posterior o dorsal. ¿Sí? Luego tenemos los planos horizontales. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Que sería cualquiera de los planos perpendiculares a los planos anteriormente, el medio y coronal, y divide el cuerpo en una zona craneal o superior y caudal o inferior. Puede estar en cualquier lugar un plano horizontal. Luego tenemos los planos transversales, que son planos perpendiculares al eje longitudinal mayor de un segmento. En este caso, acá tenemos un plano transversal, ¿sí? Que es un plano que se encuentra en pie. El eje longitudinal del pie sería este, y este sería el plano transversal. Los planos, entonces, decíamos, son formas en que nosotros podemos segmentar el cuerpo, ¿sí? De acuerdo a nuestro interés. Entonces podemos realizar diferentes estudios, ¿sí? Del cuerpo humano teniendo en cuenta estos planos.
¿sí? Y nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos imágenes, ¿sí? Si queremos estudiar un sector del cuerpo determinado, podemos pedir un corte de la imagen en relación a ese plano. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un plano horizontal o transverso, ¿sí? Donde podemos ver una región donde se encuentra el hígado, el estómago, el vaso, ¿sí? Los vasos, ¿sí? Riñones, columna, las vértebras, en fin. Depende de lo que nosotros querramos estudiar, es el plano que nosotros podemos pedir. Acá tenemos un plano sagital, el cuerpo cortado sagitalmente, y aquí tenemos el cuerpo en un plano frontal o coronal. Vamos a ver algunos ejemplos de cortes. Este es un corte frontal o coronal de la cavidad pelviana de un sujeto masculino. Acá tenemos el corte sagital, ¿se acuerdan? Que era medio del pie. Acá tenemos un corte transversal ya de tórax, donde se observan los pulmones, ¿sí? En la cavidad torácica. Acá tenemos un corte transversal del pie derecho a la altura de los metatarsianos. Bien, en base a estos cortes nosotros vamos a adquirir un lenguaje y vamos a comenzar a hablar en términos anatómicos. Medial, ¿sí? Que es hacia el centro del cuerpo, lo medial, lo que se acerca hacia el centro del cuerpo; lateral, lo que se aleja del cuerpo; lo que es superior o caudal; lo que es superior o cefálico, perdón, lo que es inferior o caudal; lo que es externo e interno en relación al cuerpo, al medio del cuerpo; lo que es proximal, ¿sí? Que es hacia lo cefálico; lo que es distal, hacia lo caudal, hacia lo más lejano de lo cefálico; lo que es anterior y lo que es posterior, y lo que es ipsolateral o contralateral, según estemos hablando de algo que se encuentra del mismo lado o del lado contrario, contralateral. Siguiendo con los términos anatómicos, podemos hablar de lo palmar, lo que está en la concavidad de la mano, que es opuesto al dorso de la mano; lo dorsal, que se refiere a la cara posterior, ¿sí? Lo plantar, la planta, que se refiere a la cara inferior del pie. Existen otras posiciones corporales, además de la posición anatómica, y son muy importantes cuando nosotros hacemos un examen del paciente. Por ejemplo, al paciente lo podemos poner en un decúbito supino o decúbito dorsal, que es cuando queda con la espalda hacia el piso o hacia atrás; un decúbito lateral, por ejemplo, esto es un decúbito lateral izquierdo. Esto se aproxima a lo que nosotros llamamos posición lateral de seguridad. Y un decúbito prono o decúbito ventral, cuando el abdomen se encuentra hacia abajo. En algunos tipos de exámenes necesitaremos que el paciente se ubique en una u otra posición, o cuando encontramos una víctima la describimos a la posición de acuerdo a estas posiciones anatómicas. Vamos a pasar ahora a hablar de cavidades corporales. En principio vamos a hablar de cavidades dorsales y cavidades ventrales. Acá en la cavidad dorsal, en la parte posterior del cuerpo, nos vamos a referir a la cavidad craneal, ¿sí? Que tiene una continuidad
con la cavidad vertebral. Es decir, son espacios diferentes pero con una continuidad. Por otro lado, tenemos la cavidad ventral, lo anterior, ¿sí?, donde se puede dividir en una cavidad torácica, donde se encuentran algunos órganos importantes como el pulmón, que a su vez contiene a la cavidad pericárdica, que aloja al corazón. Encontramos también inferior al músculo diafragma, ¿sí?, la cavidad abdominal y la cavidad pelviana. Entre ambas forman la cavidad abdominopelviana o abdominopélvica. Vamos a hablar de regiones anatómicas. Son muy importantes las divisiones que se hacen abdominal, ¿sí?, a través de líneas imaginarias que pasan por debajo de la décima costilla, ¿sí?, por la altura de la cresta ilíaca, ¿sí?, dos líneas horizontales, y líneas verticales, también imaginarias, que las podemos imaginar en un punto medio entre la espina ilíaca anterosuperior y una línea media, ¿sí? De ese modo quedan conformadas 9 regiones, 3 superiores, la epigástrica, con los hipocondrios derecho e izquierdo, una región central umbilical con el flanco derecho y el flanco izquierdo, y una región hipogástrica o suprapúbica con la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. Esto es muy importante reconocerlo, ¿sí?, y también reconocer cuáles son los órganos que se encuentran relacionados a cada una de esas zonas. Si empezamos por los superiores, ¿sí?, hipocondrio derecho, recuerdan, epigastrio, hipocondrio izquierdo. En hipocondrio derecho, ¿qué es lo que encontramos? Acá podemos ver en la figura, ¿sí?, y encontramos el lóbulo hepático derecho, vesícula biliar, parte del riñón derecho, glándula suprarrenal, ángulo hepático del colon, ¿sí? En el epigastrio, ¿sí?, epigastrio, ¿qué es lo que podemos encontrar? El estómago, duodeno, páncreas, parte del hígado, ¿sí?, la aorta, la vena cava inferior. En el hipocondrio izquierdo, ¿qué es lo que podemos encontrar? El vaso, parte del páncreas, ángulo esplénico del colon y el polo superior del riñón izquierdo. En el flanco derecho, ¿qué es lo que podemos encontrar? Bueno, parte del riñón derecho y el colon ascendente, que se ve acá en la imagen. En la región umbilical o mesogastrio encontramos la porción inferior del duodeno, el intestino delgado, la aorta y la vena cava inferior. En el flanco izquierdo, que encontramos parte del riñón izquierdo y el colon descendente. En el hipogastrio o región púbica encontramos, según sexo, el útero, la vejiga, el colon sigmoides. En fosa ilíaca derecha, importante en la clínica, el ciego, el apéndice, el extremo inferior del ilion, ovario, la desembocadura del uréter y canal inguinal. Y en la fosa ilíaca izquierda, el colon sigmoides, la desembocadura del uréter, canal inguinal y ovario. Es importante, si bien esta diapositiva puede ser, o esta imagen puede ser un poco adelantada en lo que respecta a la carrera, recién estamos en primer año, ¿sí?, es importante saber que
va a ser muy común encontrarnos con pacientes con dolor abdominal. Y de acuerdo a la zona podemos comenzar a pensar en lo que le sucede al paciente. Por ejemplo, ante un dolor en hipocondrio derecho, podemos pensar en una colecistitis aguda, en un cólico biliar, en una úlcera duodenal, en una neumonía con una reacción pleural, una pancreatitis, una pielonefritis, hepatomegalia congestiva, un herpes, angor, absceso hepático, un infarto agudo de miocárdico, un cólico nefrítico, ¿sí? Si es epigastrio, y pensamos en una úlcera péptica, un infarto agudo de miocardio. Recuerden que el infarto puede tener dolor en cualquier lugar entre la nariz y la región umbilical. Podemos tener dolores incluso referidos a brazos o antebrazos, ¿sí? Un dolor referido del infarto agudo de miocardio. Colecistitis aguda, pancreatitis aguda, un vólvulo gástrico, esofagitis. En el hipocondrio izquierdo, vólvulo gástrico, úlcera péptica, neumonía con reacción pleural, pancreatitis, pielonefritis, infarto agudo de miocardio, una perforación gástrica, un cólico nefrítico. Fosa ilíaca derecha, apendicitis, hernia, litiasis, una diverticulitis, adenitis mesentérica, una salpingitis, un embarazo ectópico, un cólico nefrítico. En la región periumbilical, una trombosis mesentérica, una pseudoobstrucción intestinal, obstrucción intestinal, aneurisma de aorta, apendicitis aguda, un divertículo. En el hipogastrio, pseudoobstrucción intestinal, patología urogenital, bastante frecuente. En fosa ilíaca izquierda, una diverticulitis, una hernia, una litiasis, ¿sí? Y obviamente hay otras enfermedades con localizaciones menos concretas. Vamos a terminar esta clase hablando un poquito de los movimientos corporales, ¿sí? Es decir, cómo designar los movimientos. Bueno, es bastante sencillo. Podemos hablar de que existen algunos movimientos básicos, como son la flexión y la extensión. ¿Qué es la flexión? La flexión es la aproximación de dos segmentos del cuerpo. Así que podemos tener una flexión en el miembro inferior, una flexión de tronco, ¿sí? ¿Y qué es la extensión? Bueno, la extensión es el alejamiento de dos segmentos del cuerpo. En este caso acá tenemos una flexión lateral, acá una flexión y extensión de miembro superior, ¿sí? Entonces hablamos de flexión y extensión. Cuando hablamos de rotación, acá estamos haciendo una rotación de miembro inferior, gira una estructura, en este caso el miembro inferior, sobre su eje longitudinal. Y podemos hablar de una rotación interna cuando ese giro es hacia adentro, de una rotación externa cuando el giro es hacia afuera. En determinados momentos al paciente le podemos pedir en un examen clínico que haga una flexión, por ejemplo, en la maniobra de Adams para estudiar la columna vertebral, o podemos pedirle que haga una rotación para evidenciar algún tipo de, por ejemplo, un dolor inguinal o dolor en cadera que se exacerbe con ese movimiento. Por último, existen algunas articulaciones muy móviles, por ejemplo de hombro, donde se puede hacer un movimiento que se llama circunducción, que es una mezcla de varios movimientos. Es un movimiento muy amplio, donde se encuentra la flexión, la extensión, la rotación, todo en un mismo movimiento. En el caso de la mandíbula, cuando hacemos un movimiento muy amplio, lo vamos a llamar diducción. Muy bien, entonces, otros de los movimientos que se pueden realizar tienen que ver con
los movimientos de un segmento del cuerpo alejándose o acercándose. En el caso de que un segmento corporal se aleja del plano medio, vamos a hablar de abducción, y en el caso de que un segmento corporal se acerca, ¿sí?, vamos a hablar de aducción. Y esto es también importante porque va a dar nombre a algunos músculos, ¿no? Por ejemplo, los aductores, ¿sí?, que son los que realizan esta acción. En antebrazo encontramos un movimiento que se llama supinación y otro pronación. Supinación es cuando gira el antebrazo de modo que el dedo pulgar queda hacia lo lateral y la palma de la mano hacia adelante, como sería en la posición anatómica. Y la pronación, el dedo pulgar queda hacia lo medial, hacia adentro, ¿sí?, y se nos presenta el dorso de la mano. Fíjense que cuando se produce la pronación existe un cabalgamiento, ¿sí?, de un hueso, ¿sí?, el hueso radial, sobre el cubital. La mano tiene también una gran variedad de movimientos en sus dedos. Podemos hablar de flexión y extensión. Podemos hablar de aducción, cuando los dedos se llevan hacia la línea media, hacia el dedo medio, y abducción, cuando se separan del dedo medio. También hablamos de oposición, que es el movimiento que hace el pulgar, que lo lleva a tocar las superficies de las terceras falanges del segundo al quinto dedo, o reposición es el movimiento contrario, cuando se aleja de esas falanges. El pie también tiene movimientos especialmente denominados, como es la flexión dorsal y la flexión plantar, cuando el pie se acerca, ¿sí?, a la pierna. Hablamos de flexión dorsal. Cuando el pie se aleja de la pierna, hablamos de flexión plantar. También podemos hablar de inversión y de eversión en cuanto al movimiento del pie. La inversión es cuando se produce un movimiento en el cual la planta del pie mira hacia adentro, y eversión es un giro del pie de modo que la planta del pie queda orientada hacia afuera. Inversión y eversión. El maxilar inferior, la mandíbula, tiene bastante movilidad, y podemos hacer una protrusión cuando hacemos una proyección hacia adelante de la mandíbula. También este movimiento se le denomina el movimiento de lengua o de hombros, protrusión, y retrusión cuando se produce una retracción, que es la proyección hacia atrás de la mandíbula, la lengua o los hombros también, ¿no? Hacemos retrusión de hombros cuando le pedimos al paciente que lleve los hombros hacia atrás. Recuerden que si hacíamos un movimiento amplio de la mandíbula, lo llamábamos diducción. Esto ha sido todo por hoy. Agradezco su atención y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.